Ok, continuamos con nuestro método. Pues estamos en fase 2. Y entonces aquí decimos que ya está correcta la tabla, porque para las variables básicas hemos reducido a 0 los coeficientes de dichas variables. Entonces, vean que una interpretación equivalente aquí es estar a un paso de completar la reducción de cuando entra x1, por ejemplo. Entonces, aún falta reducir a 0. Y simultáneamente que para la entrada de x3 aún falta reducir a 0 el coeficiente de x3. Entonces, eso fue porque hemos traído el renglón de la función objetivo sin haber hecho operaciones entre renglones. Entonces, significaría que lo que estamos haciendo en ese momento es realizar todas las operaciones entre renglones que hubieran sido necesarias para llegar al conjunto de variables básicas actuales. Entonces, por 4 y sumar al renglón 0, el renglón 2, y multiplicar por 3 el renglón 1 y sumar al renglón 0. Y entonces la tabla ya es correcta. En este momento, sí ya podemos proceder con el método simplex. El método simplex nos dice que identifiquemos cuál es la columna donde está el coeficiente más negativo y lo notamos en la columna de x4 con menos 2. Debemos de hacer de igual manera nuestras pruebas de cociente mínimo, o sea, 60 entre un quinto y 30 entre 3 quintos. El menor es 50. Y entonces x4 va a desplazar a x1. Entonces, de aquí que interpretamos, o sea que la solución que nos dio la fase 1 todavía no es óptima, o sea, si no es nuestro punto de partida. A veces sí es óptima, pero aquí te está diciendo que no, aún podemos mejorar este valor de z. Entonces entre x4 sale x1. Multiplicamos por 5 tercios, obtenemos nuestro pivote y procedemos habitualmente por menos un quinto renglón pivote y sumar al renglón 1 por 2 y sumar al renglón 0. Actualizamos, están x3 y x4 como variables básicas. Actualizamos con nuestras operaciones y ya todos los elementos en el renglón de z son positivos o cero. En la solución previa z era 300 y ahora es de 400. Y x3 y x4 cada una vale 50, dándonos nuestra solución óptima. Desde aquí no hay holguras, son todas variables de decisión y x1 y x2 valen 0. x1 y x2 valen 0. Y pues bueno, entonces este es el método de las dos fases. El método de las dos fases. En este no habrán nunca M's. No, no hay M's, pero son dos fases. Ok. No me gusta que haga eso. Entonces, de dos fases podemos concluir que el aumento del sistema, eso es equivalente. Pues eso no cambia. Aumentar el sistema es una artificial por cada restricción mayor o igual que o igualdad. Y a cada restricción mayor o igual que también subtraer una holgura. Fase 1 es, tomamos las mismas restricciones, o sea, no las movemos las restricciones,
pero minimizamos una función que es la suma de las variables artificiales. Como es minimizar, primero pasamos a maximizar, después llevamos todo al lado izquierdo y mecánicamente trasladamos los coeficientes de minimizar idénticos y ya sabemos que lo que distingue es que la columna de la función objetivo, que aquí es f, tiene un -1. Hay que actualizar correctamente esa tabla. Profe, pero como tal, ¿qué es una variable artificial? Una variable artificial, vamos a regresar, es algo como lo siguiente. Pues de hecho tenemos aquí igualdades. Por la naturaleza del método simplex, se inicializan todas las variables en el valor de 0. Y entonces, ¿eso qué significaría? Que 2 por 0 es 0, que 3 por 0 es 0, 4 por 0 es 0 y 2 por 0 también es 0. Y si sumamos esos resultados, 0 no es igual a 30. Ok. Entonces, el simplex no puede manejar eso. Entonces, una variable artificial lo que está haciendo es que pueda empezar el método. Entonces, cuando todas las x valen 0, a vale 300. Y A1 vale 300 y A2 también vale 300. Y entonces, si pudiera inicializar así todas las x0, como estas notamos que pertenecen a las posiciones donde está la matriz de identidad, entonces es la solución directa del sistema, A1 300, A2 300. O Pero sea, es son como variables, balancearla, ¿no? sí, Ajá. pero como no son variables legítimas, o sea, aquí no debe de haber holguras, porque pues son igualdades. Entonces, no son algo propio del modelo. O sea, precisamente su nombre es algo, un artificio para que el método funcione. Y por eso, fase 1 lo que busca es minimizar f, no importando de qué problema se provenga, minimizar f, que es A1 más A2. Ujú. Y si resulta, tras minimizar f, que es A1 más A2, que es 0, entonces con la solución que nos dé, podemos comenzar a resolver el problema original. Ok. O sea que digamos que las variantes del método simplex es cuando hay igualdades. O sea, un método simplex normal trabaja con las desigualdades. Y cuando dentro de un problema tenemos una igualdad, tenemos que hacer sus variantes. La realidad es que el método simplex nunca cambió. Lo que cambió fue qué elementos adicionales nosotros incluimos para que ese método de hecho nunca cambiara. Pero el incluir esos nuevos elementos significa resolver de manera equivalente el problema original. Ok. Pero el método simplex, noten que ese nunca cambió. O sea, el método simplex siempre fue esto: detectar si hay una dirección de mejora, mantenernos dentro de factibilidad, hacer el cambio de base y evaluar la nueva solución. Ese es el método simplex, hasta que todos en el renglón de la función objetivo son positivos o ceros. Ese es el método simplex. Entonces, ya nada más que hacemos si el problema es minimizar. Bueno, si el problema es minimizar, entonces lo reexpresamos la función objetivo como maximizar. Como por ejemplo aquí. O sea, este es fase 1, pero es minimizar.
Pero como método simplex es para maximizar, entonces lo escribo como maximizar menos f, que es menos a1 menos a2. Ok, Ujú. gracias. Y las restricciones tal vez no eran menor o igual que, pero entonces, como aumenté artificiales, es que lo resolvemos ya sea con la gran M o en dos fases. Pero en cualquier momento, este fue el simplex. Entonces, con una tabla inicializada correctamente, siempre es ver si hay una dirección de mejora, determinar por prueba de cociente mínimo quién es el punto esquina adyacente, evaluar ese punto esquina adyacente, si aún no es óptimo, podemos mejorar. Se evalúa el siguiente punto esquina adyacente, dice que este ya es óptimo, y pues acá pues nada más es fase 1, minimizar la suma de artificiales, fase 2, optimizar el problema original. Entonces acá traslado todo al lado izquierdo, o sea, todos se vuelven negativos. No procedo desde aquí, sino que primero corrijo esta tabla, porque con esta nunca hice operaciones entre renglones con la original. Y esto va a significar haber hecho las operaciones entre renglones, el corregirla. Entonces, corregimos la tabla y con esta sí procedemos. Procedemos de manera habitual, más negativo, prueba de cociente mínimo, pivote, reducimos columna y tenemos solución óptima. Ok, profe, gracias. Ajá. Y por Profesor, ejemplo, adelante. ok, solo era duda. Cuando usted dice corregir, entonces se está agarrando un renglón y todo para corregir la función de z, o es que me perdí un poco ahí. Ok. Bueno, aquí de hecho hacemos un par de correcciones de tabla. Entonces, hacemos una para la fase 1. O sea, cuando trasladamos coeficientes, ¿sí? Entonces, esta función no tiene nada en x, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso que aquí tenemos 0x en x, cualquiera. Solamente tiene uno que multiplica a cada artificial. Entonces, pues acá está. Pero el método simplex que nosotros platicamos comienza con una base que es correcta. O sea, aquí no puedo tomar ninguna variable original como variable básica con este sistema, porque en ninguna parte puedo observar columnas de la matriz identidad. Ninguna es una columna de la matriz identidad. Solo tienen columnas de la matriz identidad A1 y A2. ¿Ok? Pero también interpretemos así, que si A1 y A2 son variables básicas, no puede ser que el lado derecho sea 0, porque si A1 vale 300 y A2 vale 300, y F es A1 más A2, pues no es cierto que el lado derecho vale 0. Entonces, corregir el renglón 0 significa el reducir, o sea, de manera equivalente, el renglón 0 a partir de los pivotes de las variables básicas. Por eso es que hacemos por menos 1 renglón 1, por menos 1 renglón 2, pero porque ahí está el pivote que reduce el coeficiente de 0. Pues por menos 1 renglón 1 y más 0, por menos 1 renglón 2 y sumar al renglón 0. Y entonces, ahora sí ya podríamos decir que tenemos el sistema actualizado. Ya es una columna tal cual de la matriz identidad completa, ¿sí? Con lo cual
el sistema ya está en su forma equivalente, donde ahora sí, menos F vale menos 600, porque A1 vale 300 y A2 vale 300. Y si notemos que cada vez que hacemos una iteración completa, lo que estamos haciendo es precisamente eso, tener una columna de la matriz identidad en esa variable básica. O sea, se hizo completo el cambio de base. O sea, el cambio de base no se puede quedar a la mitad. No puedo dejar aquí un número distinto de 0. Si no, ese sistema aún no está reexpresado completamente para leer directamente la solución X1, por ejemplo. Como estamos modificando una variable a la vez, entonces después, si es necesario, haremos otro cambio de columna de la matriz identidad. Entonces, ahorita la tiene A1, porque X1 lo acabamos de cambiar. Y pues A1 probablemente va a ser cambiada con alguna de acá. Ya vimos, va a ser X3 entra y desplaza a A1. O sea, esta columna que está aquí, de A1, en el nuevo sistema va a aparecer en X3 y se va a redefinir el sistema. Y bueno, acá nos dice Ana, ¿se podría decir que las variables artificiales deben de ser 0 en la función objetivo para poder empezar el simplex? Sí, o sea, sí debemos de convertir estos coeficientes a 0. Pero eso es acá, atrás. O sea, la idea es que siempre como primer... o sea, lo primero que hacemos es trasladar coeficientes. O sea, esos son los de las restricciones y sus artificiales aumentadas. Y si trasladamos los coeficientes de la función objetivo, pues aquí están. O sea, no hay otro coeficiente. Pero tenemos que actualizarlos a 0. Pero tenemos que seguir las reglas del álgebra lineal. Solo se pueden reducir a 0 si le sumamos el renglón, bueno, un múltiplo de cualesquiera de los renglones. Pero entonces, ¿cómo puedo reducir ese a 0? Pues solamente con el renglón 1. ¿Cómo puedo reducir a 0? Solamente con el renglón 2. Y entonces actualizamos y esos valores ahora ya los hemos corregido con nuestras reglas de álgebra lineal y ya son ceros. Ok. Ok. Entonces procedemos normal después. Concluye fase 1 porque ya todos son positivos o ceros en el renglón de la función objetivo. Nos dice que x1 es 30 y que x3 es 60. Entonces, 30, 60. 30, 60. 30, 60. O sea, 60 y 240, si es 300. 30, 60. 240 y 60 también es 300. O sea, ya tengo una solución inicial que es factible. X2 y X4 valen 0. Y entonces, ya sé que la solución es factible, pero aún me falta, o sea, como en esto no he hecho nada, entonces me falta reducir a 0 para ver reflejado ese valor X1 y ese valor X3 en Z. Eso es su equivalente de interpretación. O sea que como aquí no he modificado ningún número, pero ya sé que X1 vale 30 y X3 vale 60, cuando nosotros reducimos a 0,
significa que esos valores, de hecho, los estamos colocando en esta expresión, pero al mismo tiempo estamos reexpresando el sistema. Ese es el significado. Y pues bueno, entonces hacemos todas esas operaciones. Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, reflejar este valor de 30 en X1 y reflejar el valor de 60 en X2. Porque no sería posible que Z tuviera el valor de 0, ¿sí? O sea, Z no vale 0, cuando X1 vale 30 y X2 vale 60. Entonces, el multiplicar por 4 renglón 2 y sumarlo a renglón 0, y multiplicar por 3 renglón 1 y sumarlo a renglón 0, también es equivalente a ver reflejados estos valores de 30 y 60 en Z, al llevar a 0 este par de coeficientes en 0 de la función objetivo. Entonces, actualizamos las tablas, ya está correcta, y notamos que aún podemos mejorar el valor de la función objetivo. Entonces, aquí Z vale 300, porque 3 por 4, 120, 120, y 60 por 3, 180, 120, 180, 300, pero aún puede mejorar en 2 cada unidad de X4 que incluyamos. Y entonces, la prueba de cociente mínimo, de hecho, nos dice que puede mejorar en 50 unidades. Entonces, 50 por 2 son 100. O sea, este va a mejorar en 100, de hecho. Nos actualizamos y acá pasa a 400. Y pues bueno, ya de este punto ya no puede mejorar. Cualquier cambio deteriora el valor de la función objetivo. Entonces, entre X4, igual notemos siempre, es una columna completa de la matriz de identidad en conjunto con Z. Entonces, esta es de 2 dimensiones en el sistema, pero con respecto a Z, en 3 dimensiones, entonces ya son 3 columnas de la matriz de identidad. Y pues, bueno, pues ya. Profesor, en la primera fase siempre vamos a empezar con minimizar la función, F. porque el Pero es problema era F. maximizar. No importa qué problema tengas, Ajá. fase 1 siempre es minimizar la suma de las artificiales. Y si tenemos X negativas, o sea, por las desigualdades, de todos modos es minimizar. O sea, si no fuera una igualdad la restricción, si no fuera una desigualdad. Ah, es que eso, nuevamente, o sea, acá, no importa cuál sea el problema. Uh-huh. No importa cuál sea el problema, fase 1 Siempre va a ser minimizar así. siempre es minimizar suma de artificiales. Y ya que termines fase 1, fase 2 es optimizar el problema original. Y ahí sí ya puedo meter las otras variables. No que, o sea, ninguna variable más entra. O sea, las de sustracción me refiero. O sea, si tuviera que poner variables de sustracción. No, es que eso no. O sea, en porque eran igualdades, Sí. no tiene holguras. Sí, ahí no tengo Pero que si hubiera ponerle. tenido cualquier otra restricción, tengo Sí. que hacer, si es menor o igual que, sumar holgura. Uh-huh. Si hubiera habido una mayor o igual que, subtraer Restar holgura holgura. y sumar la artificial. Pero eso es porque Ok. proviene de esto, no es por... O sea, como que también acá ponemos variedad de problemas para que, o sea, no quiere decir que todos los de 2 fases sean porque son igualdad, no sé, de hecho, pues pudo haber sido el que hicimos previamente. Sí, a eso me refiero. Entonces, es así. O sea, el otro Sí. es independiente. O sea, aquí es sujeto a Uh-huh. A igualdades. a Pero lo que puede haber tenga ser que ser. sujeto a desigualdades.
es lo que tenga que ser, o sea, no solo igualdades. Ok, pero si fuera, pues, digamos que este problema tuviera la Desde aquí se desigualdad, aumentan, o sea, desde tendría que aquí, aumentar pero desde aquí, o sea, no hasta después, aquí se aumentan. aquí mismo en la primera fase. Sí, Ok, sí, porque si tú no las aumentas aquí, tus dos fases no te están resolviendo tu problema original, te ujú, estás resolviendo solo la igualdad, no estás dando cabida a menor igual que a las desigualdades. Sí, o mayor igual que. ok, ¿Sí? sí. Ujú. Profesor, si solo hubieran sido puras holguras en vez de artificiales, no se podría utilizar fase 2, ¿verdad? Digo, el método de dos fases. O sea, si tú tienes un problema con restricciones solamente menor igual que, Ajá. no necesitas artificiales y pues no aplicas ni gran M ni dos fases porque no es necesario. Ok. Si a pesar de todo, es que no, o sea, siempre que te aumentas un artificial es válido, pero ya es otro problema. Pero pues usualmente te va, si no las necesitaras, casi inmediatamente te va a decir que son cero. Ok, ok. Y entonces en fase uno, en caso de que hubiera tenido una holgura y un artificial, en la tabla pondría lo que es la holgura y la artificial, ¿verdad? Sí, o sea, eso no cambia. O sea, Ok. este lo puse por, pues porque es el problema que se pedía resolver, digamos. Pero si aquí este hubiera sido mayor igual que y este menor igual que, solamente hubiéramos tenido un artificial y es lo que busco minimizar en la fase uno. Ok, perfecto, profesor. Sí. Y entonces, pues bueno, vamos a ver la parte de ejercicios. Entonces, vamos a pasar a
Entonces vamos a... Entonces una es la Z del primer problema, ZA, ZB, segundo problema, maximizar número de viviendas. Primera restricción es no exceder número de áreas. Entonces tiene una holgura positiva nada más. Una holgura positiva. Y tiene holgura positiva. Bueno, todavía vamos a dejar aquí el espacio. Segunda restricción. Ese es el área. La del presupuesto, que es muy relacionada a los coeficientes de costo. Entonces no debemos exceder un presupuesto. No exceder presupuesto. Los límites de cada tipo de vivienda. O sea, tenemos X1 menor o igual, pero también X1 mayor o igual. Tenemos X2 es igual, si las queremos agrupar, bueno, eso no afecta realmente. O sea, es una menor o igual y otra mayor o igual. Estos son los límites. El mercado potencial combinado son 150. O sea que la suma de X1 y X2 es menor o igual a 150. Entonces tenemos menor o igual. Y que el número de hogares de ingresos bajos sea por lo menos más de 50 unidades que el de ingresos medios. O sea, ingresos altos menos ingresos medios. Este menos este. Tiene que ser mayor o igual. Entonces, como es mayor o igual, tenemos una holgura negativa. Sí. Y entonces, pues bueno, estas... Si queremos tener todas las holguras positivas acá, primero, entonces, este es 1. Este está acá. Entonces, esta... Tal vez... Bueno, realmente eso no cambia. Lo voy a dejar igual. Entonces está X1 menos X2 mayor o igual que 50. Menos artificiales donde hay, donde tengamos menos unos. Entonces aquí hay una artificial. Otra artificial. Y otra artificial. Entonces acá están X5, X6, X7, X8, X9, X10, A1, A2, A3. Entonces aquí, aunque le estoy poniendo 0, pero pues porque todavía no estamos haciendo un método.